Hola, soy Salvatore y esto es Academia Internet. El día de hoy vamos a resolver la parte de lecturas de la prueba de aptitud académica para el College Board 2018. Bien, empezamos entonces primero con este par de textos. Antes, algunas recomendaciones al momento de responder los ejercicios de comprensión lectora, ¿sí? En principio hay que estar bastante concentrados, leer cuidadosamente los textos. En segundo lugar, seguir el razonamiento del autor. ¿A qué me refiero con esto? En que las respuestas que tú des o las preguntas tienen que ver con la lógica del autor. Puede ser que tú no estés de acuerdo con lo que se plantea. Tú tienes que leer el texto de la manera más neutral posible. ¿Ok? Esto quiere decir que tú no agregues ni quites nada del sentido que le quiere dar el autor al texto. ¿Ok? No respondas las preguntas de acuerdo a lo que tú crees que es cierto, sino de acuerdo a lo que el texto dice directamente o implícitamente. De aquí se desprenden dos clases de preguntas, unas que son directas, que las encuentras en el mismo texto, y otras que se van a inferir, o sea, no están en el texto, pero se pueden deducir en base al contenido del mismo. Por supuesto, es importante establecer el tema principal, o sea, lo que se está hablando en el texto, para luego deslindar con las ideas secundarias, porque en un texto se mencionan muchas ideas y a veces uno se distrae con una idea secundaria. Sin embargo, si tú logras captar la idea principal, luego no vas a distraerte con eso. Porque a veces las ideas secundarias son ciertas y tienen mucha lógica, pero no es lo principal. Bueno, dicho eso, ya podemos responder las preguntas. Esas son las recomendaciones generales. Empezamos con el primer texto. Las preguntas del 1 al 9 se basan en la siguiente lectura. Te recomiendo que descargues esto de la página de College Board. Nosotros ya lo leímos, por supuesto. Y bien, cuando uno empieza leyendo un texto, lo primero que tiene que fijarse es la idea principal. Una manera de llegar a la idea principal es a través de el tema. El tema es una frase simplemente, mientras que la idea es una oración. Fíjate que ellos te están dando ya el tema. El tema es de lo que está tratando el texto. Ellos dicen, esta lectura trata sobre la ciudad de San Juan. Ahora, te pueden decir muchas cosas de la ciudad de San Juan. Te pueden decir que es moderna, te pueden decir que es antigua, que es grande, que es pequeña. En fin, sobre eso versa el tema o la idea central del texto. Sin embargo, un buen punto de partida es el avance que ellos te dan. Bien, vamos a responder entonces las preguntas. Empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta me dice, ¿a qué género literario pertenece la lectura? Me están hablando de género literario. Entonces tú dices, bueno, necesito tener una pequeña base. Aquí tenemos nosotros los géneros literarios. Yo hice mi tarea de otros tutoriales. Bueno, sacamos esta información. Fíjate que los géneros literarios tradicionalmente se pueden dividir en tres: el dramático, el narrativo y el lírico. Dramático tiene que ver con las obras teatrales, las representaciones, la tragedia, la comedia, el drama. El narrativo tiene que ver con la novela, ¿sí? El cuento y la poesía, ¿verdad? El verso. Prosa engloba lo que se refiere a la novela y el cuento. Y finalmente tenemos el género lírico y bueno, algunas de sus expresiones. Sin embargo, tú me dices, el texto que acabamos de leer no tiene nada que ver con drama, puesto que no es una representación teatral, tampoco tiene que ver con cuento, ¿sí? No es una ficción, y epístola significa una carta, y tradicionalmente se le engloba en el género lírico, entonces tampoco tendría que ser epístola. Aquí la respuesta es un ensayo, y el ensayo
Bueno, no está en el esquema que te he puesto. Algunos consideran el ensayo otro género literario, así que lo ponemos por acá. Ahí está, ensayo. Entonces la respuesta es el ensayo. Bueno, el ensayo es un escrito que analiza un tema, ¿verdad? Y para ello se basa de toda clase de recursos. Vamos con el número 2. El número 2 dice, ¿cuál es el tipo de discurso que predomina en la lectura? ¿Cómo averiguas el tipo de discurso? Esto también es una teoría básica y aquí tenemos algunas ideas que nos pueden ayudar. Lo vamos a poner un poco más pequeño, más arriba mejor, y lo vamos a leer. Entonces, si tú estás en un texto o en un discurso de tipo expositivo, básicamente los discursos expositivos responden a esta pregunta. ¿Por qué es así? O sea, ¿por qué suceden las cosas así? Eso tiene que ver con los libros de texto y las enciclopedias. Ese es el tono del discurso. En cambio, cuando el tono del discurso es descriptivo, te están diciendo cómo es algo, para que la persona en la mente se lo imagine. Bueno, en ejemplo de esto vendrán a ser las guías de viaje. Abundantes imágenes. Argumentativo. Argumentativo quiere decir, responde a la pregunta, ¿qué estoy pensando? O sea, si es que algo te gusta o no te gusta, pero lo tienes que sustentar. ¿Por qué te gusta o por qué no te gusta? ¿Por qué lo critico? Bueno, las críticas literarias, las críticas de cine, en fin, los artículos de opinión que los encuentras en los periódicos, en las revistas. Esos son discursos argumentativos. Responden a esa pregunta. Ellos no te dicen por qué es así, sino qué pienso, si me gusta o no me gusta. Y el narrativo, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Las novelas. Tiene que ver con una secuencia temporal. Te cuenta algo, una novela, en una secuencia. Bueno, entonces, ¿cuál es el tipo de discurso que predomina en la lectura? Si hemos leído, por supuesto, nos damos cuenta que se está describiendo algo. Me están diciendo cómo es la ciudad de San Juan. Entonces, la respuesta tendría que ser aquí, descripción. Bueno, sigamos avanzando. La pregunta número 3 dice, la figura literaria. De nuevo, teorías. ¿Recordarás tú las figuras literarias? Figuras literarias, por ejemplo, la metáfora, que es la más conocida. Tenemos, por ejemplo, la hipérbole, que es la exageración. En fin, dice la figura literaria que aparece en la oración, como agujas de tejer, 100 gatos amarillos y negros entran y salen sincronizados entre las rocas. Ellos se encuentran en las líneas 6 y 7. ¿Es un ejemplo de qué? Fíjate que aquí me han puesto esta palabrita, como. Y cuando tú ves como, significa que están comparando, ¿sí? Dice, como agujas de tejer. 100 gatos amarillos y negros entran y salen sincronizados entre las rocas. Eso que está ahí es una comparación que también se le conoce como símil. Y le reconoces precisamente por esta palabrita, por ese enganche. ¿Cómo? Aquí tenemos también una teoría, una pequeñísima teoría, con algunas figuras literarias. Habíamos hablado de la metáfora, habíamos hablado del símil, que es una comparación mediante un nexo. Ese nexo puede ser la palabrita como, acá le han puesto cuál también. Corren los días como agua de río o cual agua de río, ¿sí? Eso quiere decir que se te están escapando, ¿sí? Inexorablemente. Habíamos hablado de la hipérbole, que es la exageración. Una vez un escritor famoso en una polémica con otro le decía, oye, érase un hombre a una nariz pegado. En otras palabras, le estaba diciendo que tenía una nariz prominente. Pero fíjate el recurso literario que usaba, se llama la exageración, o sea, un hombre pegado a una nariz. Una nariz desproporcionada, poéticamente. Bueno,
Los recursos más conocidos, la hipérbole, la metáfora, los que tienes que recordar, símil, la alegoría. En verdad son demasiados, pero esos son los principales. Bueno, vamos a la pregunta número 4. Dice, según la lectura, la palabra avisores, línea 20, se refiere a que los pájaros están, vamos a la línea 20 entonces, rápidamente. Dice así, miran avisores los pájaros esperando el amanecer, que es amarillo. Miran avisores los pájaros esperando. Entonces, si los pájaros están esperando, se refiere que los pájaros están pendientes de algo. Esa es la solución. Recuerda que esta es una pregunta de significado contextual y el significado precisamente lo obtenemos del contexto de la lectura. Esos pájaros están pendientes. ¿Están pendientes de qué? Avisores, por eso dice, esperando el amanecer. Bueno, la pregunta número 5 dice, seleccione el aspecto de la ciudad que no está presente en las líneas 17-25. ¿Dónde está la 17? Por aquí la tenemos. 17 y la 25. Esta es la 17, bueno, vamos a leer hasta aquí. Dice, en resquicios de casas y edificios, las palomas urbanas duermen. Desde los márgenes de la ciudad, en bolsillos verdes de árboles que sobreviven, miran avisores los pájaros esperando el amanecer, que es amarillo, ruiseñores y tórtolas, un puñado de pitirres, changos a granel, cotorras, y siempre una garza blanca sola, como una conciencia limpia, sola, parada de mañana, a la boca de un caño mirando estática los bordes de la ciudad. Fíjate que aquí me están hablando de edificios, de palomas, de pájaros, pero no me están hablando de habitantes. Y esa es la respuesta entonces, los habitantes. Me menciona aves, los colores por supuesto, también me están mencionando los edificios. Vamos con la pregunta número 6. Dice, en la frase, en bolsillos verdes de árboles que sobreviven, miran avisores los pájaros esperando el amanecer, que es amarillo. Líneas 19 y 21. Ya lo habíamos leído, pero vamos ahora a partir de la 19. Dice, desde los márgenes de la ciudad, en bolsillos verdes de árboles que sobreviven, miran avisores los pájaros esperando el amanecer, que es amarillo. Fíjate que acá me está diciendo qué significa la palabra subrayada, o sea, bolsillos. ¿Bolsillos qué idea te da? Un bolsillo te da la idea de una región, ¿verdad? Una región determinada. En este caso, una zona, ¿verdad? Acá debe ser en zonas verdes de árboles que sobreviven. Más que campos, porque campos ya es un significado demasiado general. Contar que zonas se restringe a algo un poco más pequeño, digamos. Zonas. Los demás no tienen nada que ver ahí. La pregunta número 7 dice, según la lectura, en las líneas 48 y 59 se establece que la ciudad, bueno, de la 48 a la 59. A ver, tenemos que leer rápidamente eso. Y en una calle vecinal frente a una casa rosa Art Deco y a un negocio de comida forrado de plástico anaranjado, una hilera de carros atascados donde van los arquitectos y los poetas, los únicos que sueñan la ciudad. Fíjate, dice, los únicos que sueñan la ciudad. Atento a ese detalle, lo vamos a subrayar porque está importante. A veces configuran un mismo espacio y encuentran en un bolsillo urbano eficiencia y poesía. Las más están en desacuerdo porque han cesado de mirar de igual manera. En un recodo, caminando de frente, aparecen los pintores. Hace años que muestran la ciudad en cuadros majestuosos de cortinajes y almirantes, en intensos grabados de barrios calientes, de estatuas que sienten frío. Está lleno de recursos literarios eso. Muy bonito. Entonces dice que se establece que la ciudad está habitada por arquitectos, poetas y pintores. No se puede establecer eso. No provee espacio para arquitectos, poetas y pintores, tampoco. Yo diría que sirve de inspiración a arquitectos, poetas y pintores, porque precisamente lo que subrayamos
lo evidencia, los únicos que sueñan la ciudad. No dice que son los únicos pobladores, los únicos habitantes, sino son los únicos que sueñan la ciudad. Esto quiere decir que te sirve de inspiración. Bueno, entonces la respuesta es la C. Vamos con la 8. ¿Cuál de las siguientes opciones es uno de los subtemas principales de la lectura? Esto habíamos hablado al principio, subtemas principales. La necesidad de cuidar el medio ambiente, el contraste entre lo antiguo y lo moderno, la vida de los pescadores en la ciudad, la oposición entre la vida rural y la urbana. Fíjate que en el texto constantemente me están haciendo contrastes, ¿verdad? Muchos contrastes hay. Uno de esos contrastes tiene que ver precisamente con el tiempo. Y aquí lo mencionan claramente. 5 siglos historiados en ladrillo y en acero, en adoquines y asfalto. Luego hay otra mención con respecto a eso, pero esa es la más importante. Bueno, entonces, ¿cuál de las siguientes opciones es uno de los subtemas principales de la lectura? La oposición, perdón, el contraste entre lo antiguo y lo moderno, lo acabamos de mencionar. Bien, vamos a la siguiente, dice la 9. ¿Cuál opción provee la mejor evidencia para la respuesta del ejercicio anterior? Bueno, ya lo habíamos mencionado en verdad. Eso se encuentra en la línea 65 hasta la 68, ¿verdad? Hasta aquí. Isla, mar, islote y casa, edificio colonial, autopista, que la cruza, gente de mal vivir, gente que la quiere bien. 5 siglos historiados en ladrillo y en acero, en adoquines y asfalto. Bien, obviamente si descubríamos el subtema principal, ya rápidamente podemos responder la que está aquí. Fíjate en el siguiente texto que nos va a servir para responder los ejercicios del 10 al 18. Importante que leas el encabezado. La lectura trata sobre los automóviles y la contaminación. Ese es el tema. Porque en todo el texto hace referencia a los automóviles y la contaminación. ¿Cuál es la relación? Es algo que tienes que descubrir al leer el texto. Bien, puedes pausar y leerlo luego con calma. A mí me interesa este gráfico. Están haciendo una comparación entre las características de autos eléctricos versus los autos de gasolina. Fíjate qué comparación más interesante. Comparan los precios. El auto eléctrico es más caro, tiene una diferencia importante con respecto al auto de gasolina. El tiempo de recarga. Fíjate que el tiempo de recarga del auto es breve en minutos en comparación con el auto eléctrico. 12 veces más. Velocidad máxima. El auto de gasolina es más veloz que el auto eléctrico. Sin embargo, fíjate en lo que ocurre con la emisión de CO2. 0. Y en el otro 97. ¿Y qué ocurre con la eficiencia? 75 dólares cada 1000 kilómetros el auto de gasolina y el auto eléctrico tiene una eficiencia de 30 dólares por cada 1000 kilómetros. Bueno, ya creo que podemos responder entonces las preguntas. Significado contextual para la primera. En la lectura, la palabra indispensable, línea 28, se refiere a... Dice, pero resulta indispensable para reducir y evitar su impacto. Ahí está. ¿Qué es lo que resulta indispensable? Vamos a leer todo el párrafo para que tengamos una mejor idea.
Por eso es fundamental buscar alternativas para prevenir y controlar la contaminación del aire por emisiones vehiculares. Eliminar los elementos contaminantes es una tarea difícil y costosa, pero resulta indispensable para reducir y evitar su impacto sobre la salud humana. Eliminar los elementos contaminantes es una tarea difícil y costosa, pero resulta necesario, resulta impostergable para reducir y evitar su impacto sobre la salud humana. Entonces tendría que ser algo esencial. Resulta esencial. No imperdonable, no ahorrador, ni tampoco inflexible, sino algo de verdad esencial. La 11. La 11 dice, según la lectura, en las zonas urbanas más pobladas hay más contaminación, porque en ellas, y creo que lo dice directamente, habíamos dicho también al principio que puedes encontrar las respuestas por inferencia o directamente. Dice, los automotores representan una fuente importante de contaminación del aire. El parque automotor, que consta de todos los medios de transporte que circulan por las vías públicas, incluyendo un número y activo conjunto de vehículos como ciclomotores, automóviles y camiones propulsados por la combustión de hidrocarburos. ¿Sí? Ahí está. Entonces creo que salta directo la respuesta. Según la lectura, en las zonas urbanas más pobladas hay más contaminación porque en ellas circulan vehículos propulsados por la combustión de hidrocarburos. La alternativa B dice, en muchas fábricas, comercios, eso no tiene nada que ver. En el texto hablan de la contaminación, pero de los autos, no de las fábricas, ni de los comercios, ni de urbanizaciones. ¿Sí? Las personas no cuidan adecuadamente su alimentación. No tiene nada que ver en el texto. ¿Se buscan alternativas para controlar las emisiones vehiculares? Sí, esto sí es cierto. Habíamos hablado de las ideas principales y las secundarias, pero eso no tiene que ver con la pregunta. Bueno, la pregunta número 12 dice, ¿cuál opción provee la mejor evidencia para la respuesta del ejercicio anterior? Y lo habíamos mencionado, ¿sí? El primer párrafo, ¿no? El primer párrafo me sitúa en contexto. Propulsados por la combustión de hidrocarburos. Eso es. El primer párrafo, las líneas del 1 hasta el 7. Fíjate que en las otras, aquí me mencionan el smog fotoquímico, que es otro tema que está relacionado con el anterior, pero no es el motivo de la pregunta. Bien, vamos con el 13. El 13 dice, de acuerdo con la gráfica de la lectura, ¿qué se puede afirmar acerca de los vehículos de gasolina y eléctricos? Se puede afirmar muchas cosas, ya vimos la gráfica y la interpretamos ligeramente. Ya sabíamos, por ejemplo, que los autos eléctricos son más caros, que los autos eléctricos tienen un mayor tiempo de recarga, que los autos eléctricos son menos veloces y que son menos eficientes. Pero le ganan en lo más importante. No contaminan. Cero, ¿sí? Monóxido de carbono, o dióxido de carbono, perdón. CO2. Bueno, ¿ambos vehículos son igualmente eficientes? No. Los eléctricos contaminan más el ambiente que los de gasolina. Al revés. Tampoco. La C, el tiempo de recarga en los eléctricos es menor que los de gasolina. No, mayor. Los eléctricos son más costosos y menos veloces, sí. En la gráfica se aprecia claramente que son más costosos, acá, y menos veloces. Bueno. La pregunta número 14 ahora. Dice, en la lectura, la palabra emisiones, líneas 8 y 26 se refiere a 8 y 26, emisiones. Las emisiones procedentes de los escapes de estos vehículos contienen monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Esas emisiones quiere decir emanaciones, ¿verdad?
Y aquí también por emanaciones vehiculares. Por eso es fundamental buscar alternativas para prevenir y controlar la contaminación del aire por emisiones vehiculares, emanaciones vehiculares, algo que sale del vehículo que contamina, esa es la idea. Sería emanaciones. Nada que ver difusiones, transmisiones ni proyecciones. La pregunta número 15 dice, de la lectura se puede inferir. Inferir quiere decir algo que no está expreso, pero puedes inferir. Que los automóviles eléctricos, ajá, ¿qué se puede inferir? Fíjate que tenemos una gráfica que me ayuda bastante. ¿Se puede inferir que los eléctricos son más ventajosos que los vehículos de gasolina? ¿Recuerda lo que dijimos al principio? Que cuando tú respondes a estas preguntas tienes que estar como que en modo neutral. Hacer a un lado tus pensamientos, tus ideas, tus conocimientos y leer el texto sin ningún tipo de prejuicio para analizar de acuerdo a lo que el autor quiere. Entonces alguien puede decir que de repente más ventajoso pueden ser los autos a gasolina, pero para el autor, ¿qué es más ventajoso? ¿Qué es más importante? Claro, si hemos leído la lectura, fíjate que se está centrando en el problema de la contaminación. Para él es un tema capital. Entonces, a él no le interesa este resultado, no le interesa ni que sea más veloz, ni que sea más caro. A él le interesa esto, que no contamine. Por lo tanto, ventajoso son los vehículos eléctricos, son más ventajosos que los vehículos de gasolina. Lo demás es bastante tangencial, ¿no? Deben utilizarse solamente en las zonas urbanas, han sustituido los tradicionales vehículos con motor de gasolina, no, eso no se puede deducir. Bueno, el problema número 16 dice, mientras que en los primeros párrafos de la lectura se denuncia el problema de la contaminación vehicular, en los últimos párrafos, claro, aquí se habla del problema de la contaminación, pero ¿qué se dice al final? Vamos a leer el último párrafo. Si consideramos que las medidas que adoptemos para proteger el medio ambiente no solo aportarán ventajas para la salud humana, sino que también traerán consigo beneficios económicos como el ahorro de energía y combustible, los vehículos eléctricos son una excelente opción para reducir la contaminación y los daños que ésta produce. Eso quiere decir que ofrece una posible solución. Está ofreciendo una solución. No solamente expone el problema energético, ni también hace un enfoque en la salud humana, sino que está ofreciendo una posible solución. Bien, la pregunta número 17, esta parece una pregunta de matemáticas, y la de 18 también. A propósito, ya desarrollamos el de matemáticas. Bueno, dice, según la gráfica, ¿cuál es la diferencia en horas del tiempo de recarga entre los autos de gasolina y los eléctricos? ¿Cuál es la diferencia en horas? Me dice. Entonces tú dices, vamos a restar, ¿verdad? El tiempo de recarga es 180 y 15, pero en minutos, si ellos quieren en horas. Entonces tendrías que 180 menos 15, ambos entre 60, ¿verdad? Eso es lo que te quiere decir el texto. 180 entre 60 es 3 y 15, le saco la 15 y me va a quedar un cuarto. ¿Por qué? Porque 15 por 4 es 60. Y esa será la respuesta. Bueno, cuando tú operas esto, recuerdas, este multiplica aquí y resta. 4 por 3, 12, menos 1, me va a quedar 11 cuartos. Y 11 cuartos es 2 3 cuartos. ¿Por qué? Porque cuando tú divides 11 entre 4, 4 por 2, 8 y te queda 3 de residuo. Este 2 es el que va aquí y este 3 va acá y el mismo denominador. Mixtos. 2 3 cuartos es la respuesta. ¿Por qué? Porque me hablan de el tiempo de recarga. Uno tiene 180 minutos y el otro 15 minutos. Bien, vamos con la siguiente pregunta, que también involucra algunos cálculos. Dice, según la gráfica, en términos de eficiencia, ¿qué por ciento representa la de los carros eléctricos respecto a los de gasolina? De acuerdo a la gráfica,
la eficiencia de los autos es 75, a gasolina y los eléctricos 30. Entonces, ¿cómo planteo esto? Fácil, porque me están diciendo que qué tanto por ciento representan los carros eléctricos respecto a la gasolina. Uno es 75, 75 va a representar el 100%. ¿Por qué? Porque me dice respecto a lo de la gasolina, o sea, se toma como referencia el de la gasolina y el otro es 30. ¿Qué porcentaje representa? Entonces X es igual a, multiplico 30% entre 75. X es igual 3000 entre 75. Esto es igual a 4. A 40. Listo, solución es el 40%. Bueno, ahí es un cálculo matemático, en verdad. En las dos últimas preguntas habría que hacer un cálculo matemático, pero la información la obteníamos de la gráfica. Bueno, los ejercicios del 19 al 25 se responden con estas dos lecturas, la lectura A y la lectura B. Ambas lecturas tratan sobre la escritura. Recuerda, este es el tema central, pero si tú quieres averiguar la idea central, tienes que, por supuesto, leer el texto y preguntarte qué me están diciendo sobre la escritura. Fíjate que en la lectura A me mencionan un aspecto importante de la escritura, cómo veían en la escritura los antiguos egipcios. Y un poco, la idea central del texto estriba en que la escritura tenía un sentido sagrado y utilitario para los egipcios, pero no tenía una dimensión científica, una dimensión académica, ¿sí? Al final concluyen, se amaba la forma de la letra, pero no el posible espíritu que cupiera inyectar en ella, no la ciencia que había detrás. Esa es la idea central del primer texto. Y en cuanto a la lectura B, obviamente de ahí me hablan de la escritura y su poder de inmortalizar el conocimiento, pero, fíjate, me hablan también de una limitación. Dice, así pues, al conservar solo las palabras, el libro conserva solo la ceniza del efectivo pensamiento. Para que éste reviva y perviva, no basta con el libro. Es preciso que otro hombre reproduzca en su persona la situación vital a la que respondía aquel pensamiento. Bien, son dos enfoques sobre el mismo tema. Una vez teniendo eso en la cabeza, ya podemos responder todas las preguntas. Dice, la pregunta número 19, la lectura A, la palabra espíritu, línea 38 se refiere a, y creo que lo mencionamos, 38, acá. Se amaba la forma de la letra, pero no el posible espíritu que cupiera inyectar en ella. Vamos a leer todo el párrafo para darle un significado contextual. Sin embargo, con tantas instancias escritas no existe el menor intento de ordenar una gramática. La teoría, la ciencia faltaban por completo. La teoría, la ciencia faltaban por completo. La escritura tenía un sentido mágico y administrativo, pero no intelectual. Se llamaba la forma de la letra, pero no el posible espíritu que cupiera inyectar en ella. Se refiere, por supuesto, a el pensamiento, ¿verdad? A la ciencia que había detrás de ella, el pensamiento. No literalmente se entiende espíritu por el fantasma o un espectro. La idea es eso, ¿no? El pensamiento. Bien, la pregunta 20 dice, según la lectura, A, el surgimiento de la escritura obedeció a... lo habíamos mencionado en la explicación, habíamos dicho que si bien los antiguos egipcios sentían un respeto religioso por la sabiduría, les había ganado ese sentido utilitario, administrativo. Para propósitos comerciales y notariales. Eso es el sentido administrativo. En la lectura B, la palabra página se refiere a línea 60.
En la línea 60 hacen una comparación interesante. Dice, vamos a leer desde este punto. He aquí uno de los fundamentos más robustos para la autoridad de los ancianos. Eran los que sabían más porque tenían más larga memoria. Eran más libros vivientes que los jóvenes, libros, por decirlo así, con más páginas. Si comparas a un libro con una persona, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Entonces los más viejos tienen más páginas. ¿Las páginas qué serían? Las experiencias, por supuesto. La experiencia. Libros con más páginas. La pregunta 22 dice, en la lectura B de la frase, el libro conserva solo la ceniza del efectivo pensamiento. Líneas 69 y 70. Eso también lo dijimos al principio. Así pues, al conservar solo las palabras, el libro conserva solo la ceniza del efectivo pensamiento. Para que éste reviva y perviva, o sea, para que sea eficiente, no basta con el libro. Es preciso que otro hombre reproduzca en su persona la situación vital a la que respondía aquel pensamiento. Solo entonces puede afirmarse que las frases del libro han sido entendidas y que el decir pretérito se ha salvado. Por lo tanto, eso me quiere decir que en los libros se guarda una parte, vamos a decir, muy pequeña, ¿verdad?, del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia o del pensamiento. Una parte ínfima. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Con respecto, por supuesto, al efectivo pensamiento. ¿Quiénes son los que hacen precisamente efectivo el pensamiento? Acá está. El hombre que reproduce en su persona la situación vital a la que respondía aquel pensamiento. Sin eso, entonces se convierte el libro solo conserva la ceniza del efectivo pensamiento. Bueno, la pregunta 23 dice, en la lectura A se relaciona el saber con la escritura, mientras que en la lectura B se relaciona el saber con la... Lo dice claramente, estamos hablando de los hombres mayores, los hombres viejos. ¿Por qué? Porque tienen una mayor memoria. Porque tenían más larga memoria, es la palabra correcta. Eran libros vivientes entonces. Eso es lo que dice el texto B. Mientras que la lectura B se relaciona el saber con la memoria entonces. Ellos creían que podían capturarlo a través de los libros, pero luego se dieron cuenta que el libro conserva solo la ceniza del efectivo pensamiento. Bueno, el problema número 24 dice, una idea que comparten ambas lecturas es que ambos le dan importancia a lo escrito. ¿Por qué? Porque lo escrito perenniza, ¿verdad?, la sabiduría. En los egipcios quedaba claro, por eso dice que escribían todo. Y bueno, en la lectura B también. El carácter permanente de lo escrito. Lo demás está demasiado distante. En la 25 dice, seleccione la opción que provea la mejor evidencia para la respuesta del ejercicio anterior. Bueno, acá tenemos, yo creo que está por aquí, ¿verdad? Ahí. Dice, de todo se formaba expediente y se hacía inventario, utilizando una tinta perenne que sigue intacta a distancia de 5.000 años. El carácter permanente, perenne. Lo encontramos aquí, o sea, esto es, y vamos a ver la línea 39 y 42, pero del B. El libro es el ejemplar que lleva en sí esencialmente el requerimiento de ser escrito, fijado,
ya que al quedar escrito es como si virtualmente una voz anónima lo estuviese diciendo siempre. Permanente de lo escrito. Ahí está. Esa es la opción que provee mejor evidencia para la respuesta de que el carácter permanente de lo escrito. Bien, para responder las preguntas del 26 al 30 se basan en la siguiente lectura. Esta lectura trata sobre el agua. Ese es el tema. La idea central, ¿cuál sería? ¿Qué me dice sobre el agua? Me habla de que el agua es una sustancia potencialmente peligrosa por sus características químicas. Sin embargo, él rescata que el agua es esencial. Ese es el punto neurálgico, ¿verdad? Lo dice aquí, el agua está en todas partes. De hecho, es el principal componente de los seres vivos. Bien, entonces si tú rescatas una idea neurálgica, una idea importante, una idea central, ya puedes responder las preguntas. Sí, me está hablando del agua, es el tema, me está que dice que el agua es esencial y abundante. Bueno, en la lectura la palabra benigno, línea 3, se refiere a... A ver, ¿dónde está la línea 3? Significado contextual, es importante eso. En línea 3, benigno. Vamos a leer el primer párrafo. Imagina cómo sería vivir en un mundo dominado por el monóxido de dihidrógeno, es el H2O. Un compuesto sin sabor ni olor, que aunque suele ser benigno, recuerda que cuando tú ves este conector, aunque, significa que va a haber un giro, va a haber un contraste, aunque suele ser benigno, a veces mata con gran rapidez. Ahí está. Entonces esto es lo contrario de lo que está aquí. Suele ser benigno, aunque hay un giro del significado, o sea, lo opuesto, a veces mata. Entonces benigno quiere decir que es inocuo, ¿verdad? O sea, que es inofensivo, que no te hace nada. Aquí está. Luego dice en la lectura la palabra retosar. Línea 27 se refiere a... ¿Dónde está la línea 27? Está el último. Vamos a leer... ¿dónde está retosar? Aquí, ¿no? Por lo tanto, vamos a leer todo esto. No tiene sabor, pero nos encanta beberla. Recorremos grandes distancias y pagamos pequeñas fortunas por verla al amanecer. Y aún sabiendo que es peligrosa, nos encanta, de nuevo, y hasta sabiendo que es peligrosa, ¿sí? Aún sabiendo que es peligrosa, nos encanta como que jugar con ella, ¿no? Eso es. Retosar, jugar con ella, divertirnos. No flotar, nadar ni moverse. Aún sabiendo que es peligrosa, ¿no? Nos divertimos. De acuerdo con la lectura, podemos inferir que el agua es lo que dijimos al principio. Y por aquí se deduce eso, ¿no? El agua está en todas partes. De hecho, es el principal componente. Si es el principal componente de los seres vivos, entonces eso quiere decir que es esencial. Esencia, ¿verdad? Es esencial. Y si el agua está en todas partes, ¿qué quiere decir que está en todas partes? Abundante, ¿verdad? Todas partes quiere decir que es abundante y que es esencial. Ahí está. No lo dice directamente, pero se deduce con facilidad. Un componente peligroso y perjudicial, no podemos inferir eso. Escasa, esto es totalmente falso, de acuerdo a la lectura. Una materia desagradable y peculiar es todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, la pregunta 29 dice, ¿cuál opción provee la mejor evidencia para la respuesta del ejercicio anterior? Lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Acá justo lo subrayamos. El agua está en todas partes. Si está en todas partes,
Entonces quiere decir que es abundante y por supuesto también esencial. Bueno, la 30 dice, ¿cuál de las siguientes opciones es el tema del tercer párrafo de la lectura anterior? El tema del tercer párrafo. Bueno, el tercer párrafo lo vamos a señalar. Está aquí, ¿verdad? Todo esto es el tercer párrafo. Esta lectura tiene 3 párrafos. Primer párrafo, segundo párrafo y el último párrafo está aquí. Vamos a leerlo, ¿ok? Dice, el agua está en todas partes, de hecho es el principal componente de los seres vivos. En los humanos, por ejemplo, esta representa cerca del 65% del peso corporal total. El agua es una cosa rara, es informe y transparente, pero deseamos estar a su lado. No tiene sabor, pero nos encanta beberla. Recorremos grandes distancias y pagamos pequeñas fortunas por verla al amanecer. Y aún sabiendo que es peligrosa, nos encanta retozar en ella. ¿Cuál vendría a ser el tema para eso? Para ese tercer párrafo. Fíjate que aquí me están hablando, el tema es de lo que te están hablando. Y fíjate que en ese tercer párrafo me están hablando del hombre y el agua. En los humanos me dicen que representa el 65%, luego me dicen que el agua es una cosa rara, pero nosotros deseamos estar a su lado. O sea, aún sabiendo que es peligrosa, nos encanta jugar con ella, divertirnos. No tiene sabor, pero nos encanta beberla. Hombre y su relación con el agua. La relación del ser humano con el agua. Y está evidente por lo que acabamos de explicar. Esa es la respuesta, letra D. Muy bien, dice deténgase, nos detenemos entonces por hoy. Sí, hemos terminado. Sí. Y bueno, si la explicación pues les gustó, suscríbanse al canal, comenten, compartan. Es muy importante que sigan las instrucciones que dimos al principio y que complementen la información de este video con los otros que hicimos del área de matemáticas y el área de redacción. Los tres son la prueba de College Board. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. No olviden suscribirse. Chao, nos vemos.